Le dio rostro a los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, su amigo. Cumplió el reto y el desafío de ilustrar la historia de Chile en el mural más grande que existe en América Latina. Son 1.200 metros de pintura que están en el metro de la Universidad de Chile. Tiene una historia de vida fascinante. Sus trazos hablan de amor, de erotismo, también de historias desgarradoras, de crítica. Partió a los 16 años porque quería ser pintor. Lo cumplió ampliamente. Ahora está proyectando su fundación y nos recibe en su taller, que es donde está arraigado ahora después de haber recorrido gran parte del mundo y haber pintado en muchísimas ciudades. Es el señor Mario Toral, que nos abre las puertas de su taller a CNN Íntimo. Mario, muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo junto a nosotros. Gracias a usted, especialmente a ti, Matilde. Mario, ¿qué hay de ti aquí en este taller? Porque veo tantas cosas, veo los caballos, veo partes de murales, están tus pinturas. ¿Qué hay de tu esencia aquí? Bueno, uno vive en su taller. Los pintores cuesta que nos saquen del taller, ¿verdad? Y más aún en el caso mío, que he viajado mucho y que siempre traigo algo de donde he ido. Y como he viajado casi todas las regiones del mundo, tengo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estos caballos, ¿te los trajiste de alguna parte? Sí, es que la India es un país que está en mi corazón por muchas razones. Entre ellas, lo diverso de la creación artística, entre ellas, y tal vez más importante, por la misma religión, desterrar la violencia. Es un país que en esencia es pacífico. Ha sido invadido, ¿no, verdad?, por musulmanes, por ingleses, en fin, pero el pueblo, el arte, conserva esa visión en contra de la violencia. Y como tú decías al comienzo, los artistas, o el caso mío, vivimos entre lo armónico de la belleza femenina, masculina, la belleza de las cosas, y por el otro lado, por la violencia, la injusticia, el drama. Y yo creo que esas antinomias hacen la creación. ¿Cómo te atrapó el arte, Mario? ¿A qué edad? ¿Cómo se convirtió en motor? Como para que a los 16 años hayas decidido salir de tu casa porque querías, te llamaba esto. Bueno, al lado de mi casa había un almacén, y en el almacén había un hombre que ya era viejo en ese tiempo, cuando yo era niño, y que pintaba detrás del mostrador. Don Agustín se llamaba. Y para mí, que tendría 6 o 7 años, o 8 a lo más, me acuerdo que ponía la cabeza, la pera en el mostrador. Esa era mi altura. Y veía a este hombre, que era español, que pintaba las cosas que vendía, ¿verdad? Y para mí, ver la transformación de las cosas a otra cosa, que era el cuadro, es lo que me hizo algún día poder interpretar el mundo y hacerlo de un modo personal. Yo creo que ese fue, pero yo tardé mucho en descubrir eso. Y en ese viaje que hice, que yo digo, cuando veo a los jóvenes de 16 años ahora, y 16 años que yo tenía, y que me fui prácticamente sin dinero, antes de dar los exámenes de fin de año en el colegio. ¿No terminaste el colegio? No. Les conté a mis padres, a mi madre había muerto, una historia que iba por 3 semanas, y demoré casi 20 años en volver. Tú te fuiste a los 16 años. A los 14 años tu papá murió un día de Navidad. Sí.
Y tú decidiste partir 2 años después. ¿Tuvo que ver algo de eso, la muerte de tu papá, con que tú hayas querido ir? Tu papá va español también, como don Agustín. Y tú quisiste irte. ¿Tuvo que ver algo eso? De querer dejar atrás, de querer... Fíjate que fue, yo creo que más bien una cosa literaria y la creación en mi mente de personajes. Yo había leído un libro muy, que yo después ya de adulto lo traté de leer, y un libro no muy inspirador, ni siquiera bien escrito, que era como una crónica de París, de ese tiempo. Y como que me fascinó París que este escritor describía. En las modistillas, en la Champs-Élysées, todo este cuento romántico, pintores con no sé, como un pañuelo aquí, con traje de terciopelo. Todo ese mundo me fascinó. Y dije, voy a llegar a París. Pero no tenía un 5. En ese tiempo, viajar. Me acuerdo cuando las personas viajaban, iba toda la familia a despedirlo en el aeropuerto. Era un gran acontecimiento cuando llegaba. Entonces yo creo que partí más que por ser pintor a la aventura. Y la aventura, o la movilidad, mejor dicho, como que define mi vida. He tenido talleres en Uruguay, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos y ahora en Chile, siempre en movimiento, lo que me sorprende personalmente, porque el arte necesita estar estacionado, pero parece que he podido conciliar estas dos cosas. Pero tu arte también refleja movimiento, siempre hay, los cuerpos y las figuras están en movimiento. Sí. O sea, Dinamismo, no sí. energía. Sí. Ahora, tú pasaste las 1001 pellejerías, porque tú me dices, sí, partí sin nada, una mano por delante y otra por detrás, y sería. ¿Cómo fue esa vida? ¿Fue una vida triste o fue una vida en que eso mismo te dio la libertad para disfrutar de cosas? Mira, como era una pobreza voluntaria, que es distinta a la pobreza por las circunstancias, para mí era una aventura. Como que... Además tenías 16, 17 años, o sea, sí, yo me juzgaba a mí mismo como un aventurero, como un actor de una película, en el cual yo era el protagonista y pasaba hambre, dormía en las calles, me han tomado preso. Mira, una anécdota para reflejar un poco esa etapa. Inestabilidad. Una vez yo estaba durmiendo en La Boca, habían trenes de carga, porque La Boca también es un puerto, o era en ese tiempo. Y me metí en un tren de carga, donde estaban estacionados los trenes, que me costó mucho abrir la puerta de fierro. Bueno, pero lo conseguí, me metí, puse los zapatos de almohada y me quedé dormido. Y de repente siento que el tren comienza a moverse. Me dio un terror, no sé por qué. Me dio como terror de bajarme. Abrí la puerta y me tiré. Y el tren partió y se me habían quedado los zapatos. Entonces, mira, ser pobre, con hambre y sin zapatos, ya. Esa fue una de las miles de aventuras que me sucedieron. Y en esa época, Mario, tú no estabas estudiando, tú mirabas para aprender. Finalmente tu escuela fue en París, ahí estudiaste arte. No, realmente yo comencé a interesarme por arte en Uruguay. ¿Pero pudiste ir a una escuela en Uruguay? Sí. Porque trabajaba de noche, trabajaba de día e iba a la escuela nocturna. Y en Uruguay hay un gran maestro y gran pintor que se llama Torres García. Y yo estudié con los hijos de Torres García, que también eran pintores. Ahí comencé a pintar en serio. ¿Y qué rol tiene la fantasía en un pintor, Mario? La fantasía no existe. Yo encuentro que
tu vida, yo creo mucho en el subconsciente. A veces yo digo que los cuadros se hacen solos, porque nacen de las experiencias. Incluso yo tengo una imagen un poco infantil tal vez, que en el caso mío, y yo creo de muchos artistas, lo presento como un embudo, donde por la parte ancha del embudo tú echas todo lo que es tu vida. Disgusto, amores, hambre, ver amigos que mueren, todo lo que te sucede. Y por la parte estrecha sale el arte. Y por eso es que el arte nunca muere, porque es una condensación que no necesita explicación y que la gente se identifica de algún modo. Está todo. Fíjate que, por ejemplo, el cuadro Guernica, ¿verdad? Porque ahí se refleja muy bien esta cosa que tú dijiste al comienzo, ¿no? Por una parte lo bello, ¿verdad? En este caso mencionaste los 20 poemas de amor, o en algunos periodos de mi vida yo he presentado a la mujer, la belleza femenina. Y por el otro lado la violencia, ¿verdad? Entonces, Picasso en Guernica, está el caballo herido, están esas manos sangrientas, etcétera, pero también hay una antorcha y una ventana con un fragmento de un sol. Es decir, como todo ser humano, yo creo que el pintor vive y tiene distintos periodos en su pintura según las cosas que él vive o que ve. ¿Y tiene un rol social el arte, Mario? Evidentemente. Evidentemente. ¿Cómo cambió tu pintura, por ejemplo, de acuerdo a los periodos históricos, personales? Porque tú decías, en un tiempo yo pinté mucho la belleza femenina, pero hubo un momento en que eso se quebró y empezaron a salir otras cosas. ¿Qué va pasando en la vida tuya? Bueno, sucede en este caso como chileno, algo que hizo cambiar mi visión del arte fue el golpe militar. Porque antes, si uno leía la historia, te enteraba de muchos acontecimientos tremendos que han pasado en este país. Pero en el golpe de Estado murieron amigos, gente que muy cerca. Entonces, un quiebre de interpretar la armonía, la belleza de las proporciones de las cosas y dejarme llevar más para de algún modo mejorar, eliminar la injusticia, la violencia, el castigo, el no escuchar, etcétera. Entonces mi pintura cambió, pero en un pintor, y yo creo también en un poeta, no es automático. En el caso del pintor, para retratar otros sentimientos, tienes que adaptar tu pintura, tu paleta, tus dimensiones a las nuevas ideas. Entonces tardó un par de años en asimilar. Tú en esa época estabas en Estados Unidos. En Estados ¿El Unidos. golpe te pilló en Estados Unidos? Sí. ¿Y cómo te enteraste? Me enteré, oye, de un modo increíble. Yo iba caminando, yo tenía un taller en Soho. Iba caminando y había llovido la noche anterior y había como una sequía en la cuneta que yo tenía que cruzar y veo que había un diario, el diario de Puerto Rico, que estaba al revés, pero al revés vi Chile. Aún al revés Chile se identificaba, entonces mire bien, y describía el momento en que Allende se suicida. Así me enteré del golpe. Bueno, ¿y no volviste hasta qué año?
No recuerdo exactamente. Bueno, yo pinté mucho, expuse en muchos lugares. ¿Y tenías prohibición de volver o no? No. Pero los chilenos, no solo los chilenos, sino que en ese tiempo, estamos hablando de la década del 70, ¿no es verdad? Fíjate que en todos los países de América Latina habían dictaduras. Todos, sin excepción. Fue un periodo negro para América Latina. Entonces nos reuníamos. Habían distintos lugares donde llegaba un exiliado de Francia, un poeta, un escritor, de todas partes llegaban. Pues, es innegable que en Nueva York, especialmente, hay una gran libertad, ¿me entiendes? Tal vez no en todo Estados Unidos. Y nos reuníamos con vino tinto, empanadas, esa cosa tradicional chilena, y organizábamos exposiciones. Los artistas norteamericanos fueron increíblemente colaboradores. Tanto así que el Museo de la Solidaridad, que tiene creo que 2.000 obras, muchas fueron regaladas por gente que sufrió, que oyó del golpe militar. Y yo era el encargado en el estado de Nueva York de juntar los cuadros, los dibujos de gente que donaba para este museo que ya se llamaba Museo de la Solidaridad. Museo de la Solidaridad. Bueno, después volviste a Chile y se te encargó una de las obras más grandes que existan en América Latina, que es este mural que refleja la historia de Chile y que está precisamente en el metro. Vamos a hablar de eso porque tenemos que hacer una pausa, Mario, y vamos a volver también para contar sobre tu amistad con Pablo Neruda, cómo pudiste ilustrar estos 20 poemas de amor, contar también que Pablo Neruda te dedicó un poema en un día muy especial. Vamos a contar también. Así que hacemos una pausa desde el taller de Mario Toral. Esto es CNN Íntimo y ya volvemos con más. Esto es CNN Íntimo y estamos en el taller de Mario Toral conversando de toda esta vida de pintor, de las anécdotas, y queríamos hablar, Mario, de esta amistad con Pablo Neruda. Tú, en uno de tus tantos regresos a Chile después de vivir en otros lugares, conociste a Pablo Neruda y pese a esta diferencia de edad que tenían, que era bastante grande, te convertiste en su amigo y él te encargó tal vez uno de los trabajos más honrosos que puede recibir un pintor, porque los 20 poemas de amor tal vez son su obra más conocida, cúlmine, no sé si decirla porque la escribió muy joven, pero te encargó ilustrar eso. ¿Cómo fue para ti recibir este encargo de este tremendo ya Pablo Neruda? Bueno, antes de los 20 poemas ya habíamos hecho otros libros. Habíamos hecho Machu Picchu, Arte de pájaros, y una especie de libro abierto que se llamaba Rapa Nui. A veces yo rememorando, te lo voy a decir brevemente, cómo conocí a Pablo Neruda. Yo estaba en Sao Paulo y pobretón, muy pobre, pero vi que Neruda, gran poeta chileno, iba a dar una conferencia en el Museo de Arte Moderno, donde años después yo expuse, pero en ese tiempo yo era un vagabundo. Bueno, pero fui, y llegó Neruda. Me acuerdo que en esa época estaba muy gordo y era muy alto, ¿verdad? Rodeado como si fueran la corte de grandes poetas que yo había escuchado hablar, Vinicius de Moraes, el de Garota de Ipanema,
Antonio Bandeira, ¿no? Que eran como acólitos. Él era como... Y parecía que lo arrastraban así como sobre ruedas. Tenía una cosa como imponente, como un Moai. Entonces cuando recitó, y después que terminó de recitar, todo el mundo a pedirle autógrafo. Y yo me acerqué a él por detrás, porque no conseguía abrirme camino, y así medio de soslayo le dije, don Pablo. Y él se dio vuelta así, y me miró. Entonces yo le dije, yo soy chileno. Y Pablo me miró y dijo, qué bueno. Esa fue... Así lo conocí. Ya. Y cuando después, años después, y éramos amigos, yo le pregunté, Pablo, ¿te acuerdas de esa charla que diste, recital que diste, que un niño... Sí, me acuerdo. Mentira. Pero, bueno, y después vine a Chile, y me acuerdo, la idea de comenzar a hacer libros con Neruda, porque es muy importante la amistad relacionada con un emprendimiento. Porque a veces en la vida moderna uno no tiene tiempo de estar con los amigos si es que no quieres también hacer algo, ¿verdad? Tal vez el matrimonio un poco así. Claro. Entonces, habíamos ido con un escritor, Marín, me acuerdo, a Isla Negra, porque Neruda tenía una editorial. Y Hugo, no Hugo Marín, otro nombre, que es un escritor muy bueno, de apellido Marín. Le debían dinero a la editorial universitaria. Entonces no querían publicarle más libros y tenían que pagar la deuda. Entonces Marín le dijo a Pablo, tenemos que ir a hablar con De Castro, se llamaba el editor de la editorial universitaria. Entonces Pablo le dijo, no hay que ir. Al zorro hay que sacarlo de su madriguera, hay que traerlo a la isla. Neruda mezclaba mucho la poesía con la vida práctica. Eso era encantador, porque a veces era como excéntrico en esa materia. Bueno, y ahí llegamos, y me acuerdo que ese día paseamos por la playa, y me acuerdo que Pablo sacaba los güiros, que tienen como una cápsula. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué estar haciendo? Porque sacaba... Y después me dijo, a ver, Mario, dame tu mano. Y yo le di la mano y me colocó las puntas, estas cápsulas en los dedos. Así. Y me dijo, Mario, antes tú eras un pintor joven recién llegado de París. Ahora eres un mandarín chico. Neruda tenía esa gracia, ¿me entiendes? Y ese sentido también de la intimidad. Y ahí comenzó... ¿Y ahí te embarcó en este proyecto de los 20 poemas? El primero fue Machu Picchu. Machu Picchu. Y se convirtieron en amigos. Sí. Sí, yo lo quería mucho a Pablo. Un personaje de una generosidad. Siempre en estas reuniones, al mismo tiempo que había la gente como vigente, escritores, poetas, pintores, habían amigos antiguos de él, viejitos, pero que él también los incluía, ¿me entiendes? Nunca desechaba a los antiguos amigos por los amigos del presente, que a veces a uno le pasa claro. Eso. Y él, en el 1 de enero del 73, que fue el último año nuevo que pasó, él te regaló un poema. ¿Fue el último regalo que te hizo? Sí, ese fue un regalo con un dejo de tristeza. De despedida. Porque fue el año en que él murió. Y era que contamos mucho esta anécdota. Estaban en Isla Negra. Estábamos en Valparaíso. Y era bueno, él preparaba este coquetelón, que era una mezcla de coñac francés, coñac español, porque él decía que era mejor que el francés. El champán tenía que ser francés. Y estábamos hospedados en la casa de Pablo, y a la mañana llegó la hermana y traía ese poema. Es decir, que él, que se había retirado
a acostarse, porque se sentía muy mal, y se acabó la fiesta. Había tenido la generosidad de escribir un soneto con todas las de la ley de soneto, ¿verdad? Tenía esos gestos, ¿no? Que me imagino todavía conservas. Ese soneto para ti. Sí. Bueno, y después de eso tú volviste a Estados Unidos, te fuiste a Estados Unidos y no volviste hasta principios de los 90. Y en esa época es en que se te encarga esta obra monumental, que es el mural que está en la Universidad de Chile. Y te piden contar toda la historia de Chile en este mural. ¿Cómo se recibe un encargo así de monumental en el peso artístico y histórico? ¿Cómo lo recibes? Bueno, de tanto estar en Estados Unidos, además yo iba mucho a España, yo soy hijo de españoles, entonces me siento como pez en el agua en España. Iba por periodos muy largos, especialmente a Andalucía. Bueno, y cuando estaba en Nueva York, yo había viajado tanto, había hecho tantas exposiciones, había escrito libros, tenía tanta actividad que me juré a mí mismo no viajar más, no perder tiempo en nada que no fuera la pintura. Me hice a mí mismo una promesa: pintar, pintar y pintar, nada más. Y en eso me llega la invitación para hacer un mural enorme en el lugar donde pasa más gente en Chile, y la invitación para fundar una escuela de arte, ser decano de una escuela de arte. Cambié mis planes, pero no me arrepiento. Pero era pintar, pintar y pintar. Eso sí. Claro, pero yo estaba haciendo una pintura íntima, y que yo quería cada vez adentrarme más en el mundo del subconsciente, etcétera. Y de repente, y yo dije, bueno, ¿y qué voy a pintar en 1.200 metros cuadrados? Lo que equivale a 1.200 cuadros de un metro cuadrado. Fíjate que la primera idea que me vino a la cabeza fue hacer algo inspirado en las 1001 noches. Pero yo pensé, ¿cómo se va a ver esa estación con escenas de las 1001 noches? No. Era demasiado personal. Entonces, se comenzó a elaborar en mi mente. Yo no conocía Chile. Me había ido a los 16 años, había vuelto esporádicamente, pero volvía o a Francia o a Estados Unidos, y no conocía Chile, no conocía las leyendas, la política. Yo dije, tengo que hacer una pintura que diga lo que para mí es Chile, y lo tengo que conocer. Entonces comencé a leer, vine, fui al lugar, incluso yo quería pintar el techo, no solo las paredes, sino el techo, pero no era posible porque hay unas vigas, okay. Entonces la superficie es irregular. Y mira, preparar los dibujos me demoró 1 año y medio, que son esos dibujos que están en esas estanterías, hice cientos escenas que no se pusieron, y mira, conocí Chile porque el arte, creo, tiene que nacer de experiencias personales. Tú no puedes pintar, yo creo, en Nueva York el hambre que está la gente en el Congo sin haber vivido también esa experiencia, ¿me entiendes? Sino que es una cosa muy intelectual, puede ser hermosa, pero sin el interior que tienen las cosas y los acontecimientos políticos o religiosos, etcétera, ¿no? Y en este año y medio conociste la geografía de Chile, los pueblos de Chile, sí. Lo visitaste todo. Todo.
Bueno, porque este mural gigantesco no tendrá todos los libros de las mil y una noches, pero tiene escenas, y que son escenas que son como un capítulo, que está el pasado, está, bueno, la conquista de los antiguos pobladores, el encuentro, la llegada de los españoles, este enfrentamiento, después dice el presente, los conflictos, vamos a hablar de eso, el tributo a nuestro océano, el homenaje a la poesía. Hay varios momentos de esta tremenda pintura, de este tremendo mural que tiene el récord de ser el más grande de América Latina. ¿Cuál fue la parte que más te dolió pintar? Mira, el ser humano vive entre la paz y la violencia, entre el amor y el desamor. Ahora, Mario, hay una parte de este mural que no está, que es una representación de una parte muy dolorosa de la historia, que es, nosotros lo llamamos el caso Quemados, pero tú lo llamaste el martirio de Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana, que era una parte, un friso, que nunca se puso. ¿Por qué? Bueno, cuando yo hice los proyectos, en un mural tan grande, tú tienes que tener como un guión, como se dice actualmente, ¿no? Una distribución de imágenes. Entonces, digamos, la división tal vez un poco obvia, pero la que organizaba era el pasado y el presente, que además coincidía Con el paso geográficamente con el espacio físico de la estación, ¿verdad? Y el presente yo lo dividí entre los conflictos y la poesía, porque encuentro que la poesía levanta al ser humano, y en la poesía yo abarco la música, la pintura, todo lo que dignifica al ser humano. Entonces ahí puse a la Gabriela Mistral, a Vicente Huidobro, a Pablo de Roca, y eran 4. Neruda. Y Neruda. Bueno. Y al frente los conflictos. Había muchos conflictos, pero por el espacio resolví poner 10. Y entre ellos estaba el bombardeo de la Moneda. Y una escena para cada conflicto. Estaba el suicidio de Balmaceda, el asesinato de Diego Portales, el capitán Popper, los estudiantes. La masacre de Santa María. La masacre de Santa María. Y una escena para cada uno de estos conflictos. Pasó el tiempo. Y yo comencé a pensar que por una razón intelectual yo había hecho una imagen para cada conflicto. Pero el golpe militar fue algo tan violento para la historia de este país, y que aún ahora sigue interviniendo en la política y va a seguir. Ese fue un quiebre. Hubo tantas muertes, rompió una herencia que creíamos que nuestro país era como demócrata para siempre. Nos rompió el modo de pensar. Entonces dije, y además una cosa que también se me olvidaba, pero que la mujer siempre ha tenido como un rol menor en nuestra sociedad. La mujer era la que cocinaba, educaba a los hijos, no ocupaba
un rol primordial. Y yo dije, esta es la ocasión. Y yo hice esta escena, pero después, como por ser fiel al guión, dije, va a desequilibrar la estructura del mural. La escena de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria. Que la comencé. Y pusimos una frase de un escritor alemán muy revolucionario, Bertolt Brecht, que decía, no recuerdo textualmente, pero algo como, ¿qué gana el ser humano con crear máquinas que van a la luna, con cosas increíblemente técnicas, etcétera, si no es feliz en su corazón? Pusimos esa frase. Pero después, y esto sucede mucho en los murales, porque el mural es un diálogo no con el coleccionista o con la casa, sino con una muchedumbre. Fíjate que ahora hay como 30 millones de personas que van a ver, que ven ese mural, ahora con la inauguración de la nueva línea. Entonces, hay un público, hay conciencia, hay almas, hay cerebros pensantes, herederos de esos cerebros pensantes que vivieron algunos, lo que sucedió, que yo dije, es el momento que eso que yo tengo en mi taller esté en la estación. Mario, vamos a hacer una pausa. Ya. Y te voy a preguntar dónde está esa parte y qué va a pasar con esa parte, porque los bocetos están en el Museo de la Memoria, pero queremos saber dónde está el original. Así que hacemos la pausa y lo mostramos. Esto es CNN Íntimo, estamos junto a Mario Toral y estábamos hablando de una parte de este mural que está en el Metro Universidad de Chile, que falta, que es este martirio de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. ¿Dónde está, Mario? Aquí, lo tienes a tus espaldas. Aquí se develó el misterio de este cuadro que desde el 99... muchos se hacían la pregunta de qué había pasado, si había sido una decisión política o no, pero aquí está y va a encontrar su lugar. Sí. En principio iba a ser en las próximas semanas que esta pintura va a estar instalada en el Metro Universidad de Chile. Bueno, este caso tuvo relevancia y volvió a la luz pública hace un par de meses cuando uno de los conscriptos decidió hablar. ¿Qué te evoca a ti Rodrigo Rojas y Carmen Gloria? ¿Por qué quisiste que en una parte de los conflictos tuviera esta historia dramática de nuestro pasado? Bueno, como dije anteriormente, nunca uno puede cansar de decirlo. Para mí los grandes artistas, los artistas que yo realmente admiro, es una parte de la obra de Picasso, especialmente Guernica, ¿verdad? Goya, en los desastres de la guerra, Bacon, que fue enfermero y llevaba en camilla a los heridos en la Segunda Guerra Mundial. Admiro esa gente que al mismo tiempo que vieron lo bello, vieron también lo tortuoso, digamos, lo diabólico de la mente humana, sea el nazismo, sea cualquier régimen
político que subyuga la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de vivir, ¿verdad? Entonces, esto representa para mí una parte mía que, si bien la hice en el momento cuando sucedieron estos acontecimientos, ahora vuelve a la luz pública. Entonces eso me satisface mucho, y para que esas cosas no se repitan, que la gente no vuelva a caer en ese tipo de regímenes injustos. Carmen Gloria está viva, ¿es un acto también de reparación para ella? Sí, sí. ¿Tú la conoces? Sí. Y encuentro y la admiro, porque yo la vi cuando estaba muy mal y a uno se le partió el corazón. Pero una mujer increíblemente valiente, reconstituyó su vida, tiene hijos, y por medio de operaciones su rostro está casi igual que el tuyo o el mío. Uh-huh. Entonces es un ejemplo de vida. Bueno, vuelvo entonces el mural a su lugar original, sí, donde nunca había alcanzado a llegar. Mario, tú seguiste pintando y ya te quedaste acá, en este Chile democrático, pero tu pensamiento sigue siendo bastante crítico y has criticado instituciones, situaciones, y publicaste este libro que se llama Mario en el País de las Maravillas, donde hay una crítica bastante fuerte a las instituciones, a la iglesia. ¿Qué quisiste hacer con en este libro y por qué esa crítica? Bueno, es un libro, hay un arma muy contundente para atacar y que tenga un dejo, ¿cómo decirlo?, de amabilidad, para que no haya un rechazo inmediato. Y es el sentido del humor. Con humor tú puedes meter el dedo profundo, pero la gente lo capta por un comienzo suave, ¿verdad? Entonces el libro ese se trata de eso, a través del sentido del humor, porque son caricaturas que hice, me meto en problemas candentes, uno de ellos, la comunicación. Ese libro comenzaba, me acuerdo, que yo hice un cuadro, pero que me hice un dibujo para el libro, que están los emblemas de la Revolución Francesa: liberté, égalité, fraternité, internet. Es decir, era un modo de mostrar la grandeza de los pensamientos revolucionarios que trajeron la democracia. Acuérdense, guillotinaron a los reyes, se acabaron las monarquías, y compararlo con este nuevo sistema que no podemos dejar, no lo podemos evitar, y que sin embargo la comunicación entre las personas no ha mejorado. Entonces, eso yo lo quise decir, o otras cosas también, por medio del sentido del humor. No contemos más para que lo compre. Ahora, ¿qué significa para ti, Mario, haberte convertido en un pintor exitoso? ¿Qué es el éxito para ti? Mira, un pintor nunca se considera exitoso. Siempre los pintores estamos pintando porque no encontramos satisfacción. Siempre algo se fue por un lado que tú no querías. Entonces el cuadro nuevo nace de querer encontrar lo que en algún momento se te perdió. Por eso el pintor no se jubila, pinta hasta que muere, o el poeta, ¿no? ¿Y un sinónimo de éxito no es que sea vendido? Porque tú eres muy vendido. Mira, yo tengo una frase que a veces la gente me pregunta,
¿cuándo usted considera que el cuadro está terminado? Y yo digo, cuando lo vendo. Pero tiene una lectura. No es por venderlo, sino porque el cuadro se va. Ya imposible hacerle nada más. Porque cuando los cuadros están aquí, los estoy cambiando todo el tiempo. Nunca están terminados. Entonces, respiro. Cuando o van para un museo o lo dono, yo dono muchas cosas. Todo lo que yo tengo lo doné a la Fundación Mario Terán. Esta casa no es mía, este taller no es mío, es de la Fundación. Y es lo que yo quería preguntarte ahora, porque ya estamos llegando al final de este CNN íntimo, pero esta es una historia que sigue precisamente porque en este terreno aquí en Los Dominicos va a estar una fundación, ya estás trabajando en esto y quiero que me cuentes en qué consiste esta fundación, en qué etapa va y qué es lo que quieres hacer. Bueno, resumiendo, es una fundación que va mucho más allá de Mario Toral pintor. Van a exponer otros pintores, van a haber otras actividades, no solo artísticas y culturales, sino también tecnológica, cualquier idea innovadora. El mundo no se divide en pintores y empresarios, todos somos seres humanos, y para conseguir algo, aunque sea, como dice, de la nada comienzan las cosas, la idea final es que sea un centro de investigación hacia la felicidad del ser humano. Venga de donde venga. Pero hay que tener una solidez, una piedra fundamental, y esa va a ser la obra mía, para comenzar, ¿me entiendes? Entonces hemos topado con que yo nunca había hecho un inventario de las cosas que van a ser de la fundación. Entonces se hizo un edificio provisorio, ya se hizo el comodato, porque como te decía, esto fue donado a la fundación. Son 6.000 metros en por Los Dominicos. 99 años. No es poco. Claro, y en el caso que no resulte, esto va a pasar al Museo de Bellas Artes o al ¿cómo se llama? Al Museo de Arte Contemporáneo. Y yo recuerdo que hay un proyecto ganador de un arquitecto, ¿eso sigue en pie? No, porque se hizo un concurso que fue muy interesante y el proyecto ganador era un museo subterráneo. Uh-huh. Y como concurso de ideas estaba bien. Igual podría haber ganado un edificio sustentado por globos aerostáticos en el espacio, ¿me entiendes? Eran ideas. Pero hacer un museo subterráneo, 4 pisos subterráneos, sin luz, era contrario a las ideas de la fundación, ¿me entiendes? De exponer pintores, etcétera. Pero está ya el proceso en marcha. Sí. Haremos el inventario. Seguramente a fin de este año se va a relanzar la idea, porque como toda fundación, el problema es juntar voluntades sin que la persona que comenzó esté. Y no es fácil, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces vamos a explorar ese camino. ¿Y mientras sigues pintando? Sigo pintando. Mario, mirando al niño que se fue a los 16 años con el hombre que tengo ahora al frente, ¿estás satisfecho? Sí. Estoy satisfecho de mi vida. He tenido momentos de gran felicidad en muchos aspectos. También he sentido y he pasado por sufrimientos, y yo creo que todos los seres humanos
pasamos por esas dos cosas, ¿no? Pero lo importante, yo encuentro, es no perder la energía, esa cosa, ese soplo vital, y que para mí es alimentado, tal vez un poco infantilmente, por cambiar el mundo, aunque sea con un granito de arena. Mario Toral, muchísimas gracias. Y gracias a ti por escucharme. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo, en esta edición de CNN Íntimo, con una primicia además, el cuadro que tengo a mis espaldas. Así que los dejamos como siempre invitados para que dentro de 7 días más nos volvamos a encontrar en otra edición de CNN Íntimo.